Bueno, vamos a comenzar. Y pues el domingo pasado no tuvimos eh, estudio porque íbamos a tener el seminario de finanzas, si no mal recuerdo, y pues por todo lo que estaba pasando lo pasamos para el lunes, pero como sabemos, todas las cosas nos ayudan a bien y el Señor sigue teniendo el control, Él sigue sentado en su trono y todo lo que nos pasa, todo lo que hacemos, todo lo que Él ha destinado para nosotros es bueno, porque su voluntad es buena, es agradable y es perfecta para cada una de nosotras. Y si vieron ahora la prédica de nuestro pastor Carlos Estal, estaba hablando sobre que debemos de elegir por el Señor para que nuestra vocación o nuestro llamado sea reafirmado. Y el Señor ha sido tan bueno porque en este tiempo hemos estado hablando de elegir por el Señor, de escoger por el Señor. Y créanme que no, yo no creo en las casualidades, yo creo en la buena voluntad del Señor y que Él tiene el control de todo. Y si nuestros pastores han estado hablando sobre el escoger, sobre el elegir, y nosotras hemos estado hablando sobre los mismos temas, es porque el Señor está interesado en que nosotras conozcamos de Él, conozcamos que debemos elegir por Él, pero no solamente que lo tengamos como una teoría, sino que lo hagamos una práctica en nuestra vida. Que si sabemos que debemos elegir por Él, lo hagamos, elijamos por Él a diario. El Señor es bueno, es misericordioso. Él dice en su palabra que cada día su misericordia es renovada para nosotras. Y si su misericordia es renovada para nosotras es porque ese día el Señor nos permite escoger por Él en todo lo que hacemos, en todo. No crea que solamente en cosas extremadamente espirituales el Señor nos hace escoger. Desde el momento que usted agarra una escoba y se pone a barrer su casa, usted tiene la decisión de barrer murmurando y quejándose y diciendo que todo el tiempo lo hace usted, o tiene la bendición de en ese tiempo de estar barriendo, bendecir al Señor, decirle gracias Señor por mi casa, gracias Señor porque me permites levantarme y limpiarla. Todas las cosas las podemos hacer escogiendo por el Señor. Su palabra dice que hagamos todo como que lo hiciéramos para Él. Yo no sé si usted lava sus platos como que fuera para el Señor, no sé si usted cocina como que fuera para el Señor, no sé si usted limpia su casa como que fuera para el Señor, o muchas veces se nos ha vuelto un trabajo tedioso en el que nos pasamos quejando y ya no queremos hacerlo. Pero yo les aseguro que si hasta en esas cosas pequeñas nosotras elegimos bendecir al Señor, no vamos a sentir el tiempo, lo vamos a hacer de la manera correcta, vamos a sentir la presencia del Señor ahí y el Señor nos va a estar bendiciendo durante todo el día porque nuestra mente va a estar enfocada en el Señor, escogiendo por el Señor. La palabra del Señor dice que debemos meditar en Él, en su palabra. Y si en todo lo que hacemos durante todo el día estamos pensando en Él, en lo bueno que Él es, en lo fiel, en su misericordia, en lo que Él nos ha sorprendido en estos días, yo le aseguro que las cosas van a ser muy diferentes. Y para entrar en tema, ¿se acuerdan que hemos estado hablando sobre Moisés? Hoy el pastor nos enseñó sobre gente que confirmó su llamado y gente que no confirmó su llamado. Y nos dio muchos ejemplos y yo bendigo de verdad la vida de nuestro pastor Carlos porque definitivamente el Señor nos enseña mucho a través de él y nosotras hemos estado aprendiendo sobre alguien que sí quiso su llamado, amó su llamado y escogió por el Señor. Y él pues es Moisés. Y si tienen por ahí su Biblia, les voy a pedir que se vayan a Hebreos 11, versículo 23. Hebreos 11, 23. Y estos son el capítulo y los versículos en los que hemos estado trabajando durante ya hace unos cuantos domingos.
y vamos a leer de Hebreos 11:23 hasta el versículo 26. Dice, por la fe, Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Definitivamente el Señor había escogido a Moisés. Recuerden que Moisés nació en un periodo en que Faraón había decretado que todos los niños del género masculino que nacieran en el pueblo de Israel debían morir, pero sus padres lo escondieron. Y yo estaba leyendo, creo que en un libro de la doctora Hicks, que dice que Moisés durante esos 3 meses no lloró. Él, la palabra aquí cuando dice que era un niño hermoso, se refiere a que él era un niño tan pacífico, tan manso, que durante esos 3 meses él no lloró. Sus papás lo pudieron esconder. ¿Y saben hasta cuándo Moisés lloró? Hasta que fue puesto en la canastita que dejaron ir al río, y cuando la hija de Faraón había pues bajado al río, estaba en el río, Moisés lloró para que ella pudiera escucharlo y para que ella pudiera ir a ver qué había dentro de esa cestita, y pues ahí estaba Moisés. Para mí fue impresionante leer esto porque el hecho de pensar que sus papás lo habían escondido durante 3 meses, uno dice, pero ¿cómo no lloraba? No se quejaba. Pues las mamás ven que sus hijos lloran cada 2 horas porque tienen hambre y todas estas cosas, pero Moisés era un niño que había sido escogido desde el vientre de su madre para ser el libertador de Israel. Entonces Dios tenía un llamado para él y un propósito para él, pero como todas tenemos igual un llamado y un propósito, y nosotras podemos elegir entre rechazar el llamado que el Señor nos está haciendo, rechazar el plan del Señor para nuestras vidas, o escoger por ese plan y por la voluntad del Señor en nuestras vidas. El Señor no nos ha puesto a ninguna en una situación en la que podamos decir, es que a mí el Señor me obligó. El Señor siempre nos da la oportunidad cada día de escoger y de elegir por Él. Y en estos versículos la primera cosa que vemos en la que Moisés, son 4 cosas, decíamos, en las que podemos ver a Moisés escogiendo en estos versículos, y son: la primera, que rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón; otra, que escogió ser afligido con el pueblo de Dios; la tercera, que estimó como mayor el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios; y la cuarta, que es la que vamos a estudiar ahora, que tuvo su mirada en el galardón. Cuando hablábamos de que Moisés rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, hablábamos de que la palabra rehusar significa negar lo que ha solicitado, demandado o visto, declinar, hacer o dar, no cumplir con algo, rechazar, rechazar como algo sin valor. Para él no tuvo valor el ser llamado hijo de la hija de Faraón, sino que él escogió por el Señor. Moisés tuvo la oportunidad de no pasar ninguna preocupación si se quedaba en Egipto, porque él estaba destinado a ser rey de Egipto, porque él era el hijo de la hija de Faraón. Entonces se pueden imaginar todo lo que él había visto que había dentro del reino, del castillo donde ellos vivían. Había oro, había comida, no iba a pasar lo que su pueblo o sus hermanos estaban pasando siendo esclavos en Egipto. También Egipto habla sobre, o es una figura del mundo, y Moisés vio todo lo que este mundo le ofrecía, todo lo que en Egipto podía ver. Él lo había experimentado en un sentido porque había sido llevado
a este lugar para que él pudiera ver todo lo que había ahí. Pero nada de eso era más grande que el propósito que Dios tenía para su vida y por supuesto que él había puesto su mirada en el galardón. Mis queridas hermanas, este es un tiempo en el que debemos rehusarnos a todas las cosas del mundo. El mundo solo quiere llenarnos el ego, llenarnos o elevarnos más el orgullo. ¿Por qué? Porque muchas veces estamos orgullosas pues de la posición económica que tenemos, del nombre que nos dan o del nombre que nos hemos creado en el mundo, en nuestros trabajos, y pensamos que eso es lo que nos llena y realmente eso se llama vanagloria. Muchas veces no queremos que la gente se dé cuenta que somos cristianas o que nos llaman hermanas porque nos da vergüenza y preferimos un montón de veces que nos digan licenciada, que nos digan doctora, que nos digan maestra, que nos digan un montón de cosas, a que se refieran a nosotras como hijas de Dios. Pero Moisés prefirió ser llamado hijo de Dios, tener el título de ser hijo de Dios, que ser llamado rey, que ser llamado hijo de la hija de Faraón. Y si él pudo hacer esto y pudo rechazar ese nombre, nosotras podemos rechazar cualquier cosa que el mundo quiera darnos. El nombre de hijo de la hija de Faraón se lo había dado Egipto a él. Nosotras podemos rechazar estas cosas que nos están llamando del mundo en el nombre de Jesús. Realmente en nuestra carne y en nuestras fuerzas no vamos a poder hacer mayor cosa, pero con el Señor sí lo podemos hacer. Así que debemos de renunciar a todas estas cosas. Debemos de aprender a poner nuestra mirada en el Señor. Si Moisés no hubiera renunciado o no hubiera rehusado a ser llamado hijo de la hija de Faraón, él nunca hubiera podido ver las maravillas del Señor. Él nunca hubiera podido ver cómo el Señor sacaba a Israel de la cautividad en Egipto. Él nunca hubiera visto cómo el Señor abría el mar rojo y pasaba a su pueblo en seco. Él nunca hubiera podido ver cómo el Señor derrotaba a sus enemigos ahogándolos en el mar donde ellos habían podido pasar en seco. Tampoco Moisés hubiera podido probar las aguas dulces de Mara, tampoco él hubiera podido comer del maná, no hubiera podido tener la revelación del tabernáculo donde moraba la presencia del Señor, tampoco hubiera podido ver la nube o la columna de fuego que rodeaba al pueblo de Israel en el desierto. Todas estas cosas no las hubiera podido ver Moisés si él no hubiera rehusado a ese nombre, si él no hubiera rechazado ese nombre. Yo no sé qué cosas quiere ver usted, no sé cuánta revelación quiere usted de la palabra, no sé cuánto quiere de la presencia del Señor, no sé cuántas veces el Señor ha venido a su vida y la ha ungido nuevamente con otro nivel en el Espíritu Santo. No sé hasta dónde quiere llegar usted, pero una cosa sí le puedo decir. Mientras usted más rechace las cosas del mundo y más se aparte del mundo, de la carne, de sus deseos carnales, de su mente carnal, el Señor entonces va a abrir sus ojos espirituales y le va a permitir ver esas cosas que muchos no ven, que muchos no creen. Así como Moisés pudo ver todas estas cosas, así nosotras vamos a poder ver muchas cosas en el Señor si nosotras nos apartamos y lo único que anhelamos es ser llamadas hijas de Dios. Debemos de orar porque el Señor nos aparte del mundo, para que nuestros ojos sean cerrados a esas cosas que nos están llamando la atención, que están fuera de la voluntad del Señor para nuestra vida. Y debemos pedirle al Señor que Él abra nuestros ojos espirituales para que podamos ver todas sus maravillas, para que podamos verlo a Él y para que podamos tener el galardón, poner nuestros ojos en el galardón. Amén. La segunda cosa de la que hablábamos era que Moisés escogió ser afligido con el pueblo de Dios.
Moisés no tenía ninguna aflicción estando en la casa de Faraón. Él tenía comida, él tenía donde dormir, él tenía riquezas, tenía todo, no tenía por qué preocuparse. Pero a Moisés no le importó haber disfrutado de esas cosas por un tiempo, ni tener todas estas cosas, porque él tenía en su mente que quería estar delante de su Creador, delante de Jehová, y él escogió ser afligido con su pueblo. Moisés dejó a un lado todos los placeres de Egipto para unirse a un pueblo que estaba en esclavitud, a un pueblo que Dios estaba llamando al desierto para ser libre del yugo de los egipcios, para que ellos fueran libres del mundo. El Señor nos ha llamado a nosotras a ser libres de todas estas cosas del mundo que nos han tenido atadas por mucho tiempo, pero es decisión de cada una de nosotras dejar nuestra comodidad a un lado y caminar donde el Señor nos está pidiendo que caminemos. Mis amadas hermanas, a veces el Señor nos va a llamar al desierto, a veces el Señor nos va a llamar a un monte, pero Él quiere hacernos libres de nuestra carne en cualquiera de los lugares que estemos. Él quiere hacernos libres de esta voluntad corrupta que hay en nuestro corazón, de esta mente carnal que solamente quiere que nosotras suplamos los deseos de nuestra carne, los deseos de nuestra alma corrupta. Pero Moisés rechazó todas las cosas y todas las riquezas que él había visto, porque él anhelaba el llamado del Señor en su vida. Y decíamos que escoger significa preferir una cosa entre muchas ofrecidas, elegir un curso o un camino y aceptar algo que le es ofrecido. Y viene de una palabra hebrea que significa gustar o probar, gustar probándolo. Y se acuerdan que estudiamos un poco el Salmo 34:8, que dice: gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Y en la versión NTV, este versículo dice: prueben y vean que el Señor es bueno, qué alegría para los que se refugian en él. El Salmo 34:8. Prueben y vean que el Señor es bueno. Qué alegría para los que se refugian en Él. Y la palabra gustar viene de una raíz que significa probar o saborear, tomar gusto o ver. Y se acuerdan que leíamos en Job 34:3 que dice: porque el oído prueba las palabras, como el paladar gusta lo que uno come. Moisés gustó la palabra de Dios. ¿Se acuerdan que hablábamos que desde que el Señor le habló en la zarza ardiendo a Moisés, él pudo gustar la palabra de Dios? Sus oídos gustaron la voz de Dios. Él pudo saborear las palabras que Dios le estaba diciendo. Y sí, a lo mejor puso muchos peros porque tenía temor, pero sus oídos ya habían probado la palabra de Dios, la voz de Dios, y él hizo lo que Dios le había mandado hacer. A pesar de los temores, a pesar de lo que él decía que no podía hacer, él ya no podía dar marcha atrás porque él había gustado al Señor. Y yo sé que usted muchas veces, así como yo, hemos gustado la palabra del Señor, hemos saboreado sus palabras, y por eso es que no podemos volvernos atrás. Este es un tiempo en el que debemos seguir caminando, poner nuestros ojos en la meta, porque hemos gustado del Señor, hemos saboreado su palabra, su presencia. El Señor nos ha dado experiencias que las hemos saboreado, hemos escuchado su palabra, su voz hablando a nuestra mente y a nuestro corazón, y por eso no debemos de quedarnos estancadas o decidir regresarnos de donde el Señor nos sacó. Recuerdan que Moisés, por haber gustado la palabra del Señor, la voz del Señor, él eligió pasar por el vituperio,
pasar por todas estas cosas que definitivamente en Egipto no iba a pasar, pero la tercera cosa que aprendimos fue esa, que él estimó como mayor el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Y decíamos que la palabra vituperio significa o es similar a la palabra oprobio y que se refiere a un insulto o a una deshonra hacia una persona. Es una burla también, es una burla a su forma de actuar o a sus costumbres. Yo les decía cuando hablábamos sobre esto, no sé cuántas veces se han burlado de usted, no sé cuántas veces ha venido la voz del enemigo a quererse burlar de usted o hasta su propia familia. Quizás usted es la única creyente en su familia o su núcleo familiar son los únicos que van a la iglesia y cuando van a otro lugar la gente los mira extraño. Pero mis amadas hermanas, no debemos de sentir vergüenza porque hemos elegido por el Señor. El Señor es quien va a levantar nuestra cabeza. El vivir esta burla es decirle al Señor, Señor, yo tomo como mayor este vituperio y esta burla que al que me tengan en un lugar alto, porque ese nombre quizás que a lo mejor teníamos, ahora ya la gente ya ni siquiera nos llama por ese nombre y se los digo con mucho respeto, pero no sé si a ustedes les ha pasado que a veces nos llaman los aleluya. Pues ayer estábamos haciendo una transmisión de un estudio y hubo alguien ahí que se metió a ver la transmisión y decía, burlándose de la Biblia, burlándose de nosotros, que éramos fanáticos y todo esto. A nosotros no nos interesa que vengan a decirnos fanáticos, que vengan a decirnos aleluyas, que vengan a decirnos lo que quieran decir, porque estamos escogiendo y estamos haciendo mayor el que se burlen de nosotros que las riquezas del mundo. El mundo y las cosas que están en él son vanas, tienen un tiempo de caducidad, pero lo que escogemos por el Señor, eso es eterno, tiene un valor eterno, tiene un precio eterno. Así es que mis amadas hermanas, no sienta vergüenza de su separación. Hemos hablado mucho tiempo sobre el vestir de la mujer cristiana, del cabello de la mujer cristiana. Hay muchas cosas que yo sé que el Señor le ha pedido a usted interiormente y exteriormente. A lo mejor la gente ya dice, ¿qué te pasó? No te vestías así, no te veías así. A lo mejor hasta le pueden decir, estás enferma, te falta algo, no tenés dinero. Lo que vengan a decirle, mi amada hermana, es poco a comparación de lo que el Señor está haciendo en usted, de lo que el Señor está trabajando en cada una de nosotras. No sintamos vergüenza de hablar del amor de Dios. No sintamos vergüenza de decir, yo estaba aquí, el Señor me sacó de esta cárcel, el Señor me sacó de este lodo, pero esta soy la nueva yo en el Señor. Hace mucho tiempo les decía, yo sé que todas, o por lo menos la mayoría, hemos tenido un pasado, hemos tenido un lugar donde estuvimos y de donde el Señor nos sacó. Bendito sea el nombre del Señor por eso. Y ahora estamos en otro lugar donde quizás decimos, no entiendo cómo hice esas cosas, no entiendo en qué estaba pensando. Mi amada hermana, ni se preocupe por estar pensando en lo que usted era. Preocúpese por pensar en lo que usted quiere ser hoy en el Señor. Todas esas cosas pasaron, pero ahora somos hechas nuevas criaturas en Él y no tenemos por qué avergonzarnos de proclamar su nombre y de sufrir esta burla y de sufrir este vituperio, este oprobio, porque nuestra recompensa es eterna. Amén. En Mateo 5:11 dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Miren lo que dice este versículo, Mateo 5:11.
Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. ¿Quién es el único que viene a mentirnos, a engañarnos? Es el enemigo, es el diablo. Él es el único que miente, el único que engaña. Así es que, mi amada hermana, si a sus oídos han venido estas palabras de burla, si han venido estas palabras o la gente ha inventado cosas contra usted, dése por enterada que lo que hay detrás de todo eso es el enemigo. No tenga nada en contra de esa gente, porque lastimosamente todas en un momento nos hemos dejado usar por el enemigo para ver mal a alguien, para hablar mal de alguien, para pensar mal de alguien. Cada vez que nosotras hacemos algo que no le agrada al Señor, estamos siendo instrumentos del enemigo, lamentablemente. Y hay mucha gente que se deja usar para que se burlen de nosotros, pero nosotros debemos de ir al Señor y decirle, Señor, gracias. Gracias porque por medio de la boca de esta persona yo pude entender que yo voy por el camino correcto, que estoy eligiendo por ti. Bendice a esta persona. Bendigamos a las personas que nos ofenden, a las personas que se burlan de nosotros, para que así podamos tener el galardón que es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Cuando haya gratitud en nuestro corazón por pasar por todas estas cosas, entonces el Señor va a venir a darnos una nueva revelación de Él. ¿Por qué? Porque si nosotras vamos delante del Señor, perdonamos esas ofensas, el Señor dice que Él nos perdona conforme nosotras perdonamos a las personas que nos ofenden. Si nosotras estamos siendo vituperadas, si nosotras hemos escuchado burlas, bendigamos a estas personas, perdonemos a estas personas, porque así vamos a obtener nosotras también el perdón del Padre. Amén. Y la cuarta cosa que vamos a estudiar y que Moisés hizo fue que tuvo su mirada en el galardón. Él tuvo respeto por el galardón. Permítanme un segundito. Bueno, les decía que vamos a ver la cuarta cosa que escogió Moisés. Y les dije que Moisés tuvo su mirada en el galardón, tuvo respeto por el galardón. Moisés sabía que siendo pues hijo de la hija de Faraón, prácticamente tenía su futuro resuelto, tenía su futuro asegurado, pero ni todas las riquezas, ni todas las posesiones, el nombre que él tenía, todo esto él lo vio en poco, porque él había puesto su mirada en el galardón. Y el galardón, mis amadas hermanas, es algo eterno, es algo que no tiene, no le podemos dar un valor. Les voy a pedir que se vayan a Apocalipsis 22:12. Apocalipsis 22:12. Amén. Dice, he aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. La palabra galardón significa paga por servicios, significa premio, recompensa, salario. Se los digo otra vez, la palabra galardón significa paga por servicios, un premio, una recompensa, un salario, un jornal, pero también significa un castigo, una retribución. Y nos vamos a ir a el libro de Mateo en el capítulo 5. Mateo capítulo 5. Y ahí vamos a comenzar a leer desde el versículo número 2. Amén. Mateo 5:2.
Dice, y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. ¿Se dieron cuenta de todo lo que el Señor nos está diciendo? Bienaventuradas si somos pobres, si lloramos, si somos mansas, si tenemos hambre y sed de justicia, si somos misericordiosas, si tenemos un corazón limpio, si somos pacificadoras, si padecemos persecución, si por causa de su nombre nos están vituperando. Y miren al final, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Mis amadas hermanas, todas hemos pasado por alguna de estas cosas, si no es que por todas. Y debemos de gozarnos y alegrarnos, porque si hemos sufrido todas estas cosas, somos bienaventuradas. Bienaventuradas en que vamos a ser recompensadas por nuestro amado. No estemos esperando la recompensa aquí, estamos esperando la recompensa en nuestro Señor. Cuando nuestro Señor venga, Él dice, Él va a venir y va a traer su galardón, va a traer su premio para cada una de nosotras, va a traer su recompensa para cada una de nosotras. Debemos de sentirnos bienaventuradas si tenemos hambre y sed de justicia, bienaventuradas si estamos sufriendo vituperio, persecución, si en este tiempo estamos llorando, bienaventuradas. ¿Por qué? Porque el Señor va a traer para nosotras el galardón y dice, vuestro galardón es grande en los cielos. A Moisés no le importó pasar por nada. A Moisés no le importó la persecución de los egipcios. A Moisés no le importó que él tenía enfrente el mar rojo y no sabía qué iban a hacer. A Moisés no le importó cuántas veces el pueblo se quejó porque no tenían agua, porque querían comer y el Señor les mandó el maná y luego se habían aburrido del maná y querían otra cosa. A él no le importó lo que esta gente viniera a decirle porque él tenía sus ojos puestos en el galardón. Y nosotras debemos de tener puestos nuestros ojos en ese galardón que es grande y que está en los cielos. Amén. Ya dejemos de pensar en que alguien aquí nos va a recompensar. Dejemos de pensar en que alguien aquí nos tiene que decir qué bien lo hizo, hermana, qué bueno lo que está haciendo, hermana, mire, tiene un 10, le vamos a poner 20 likes por lo que está compartiendo en Facebook. Miren, mis amadas hermanas, usted no sabe si con un versículo de la Biblia, si con una pequeña reflexión, aunque no le dé like a alguien, usted está hablándole al corazón de alguien. El Señor está hablando por medio de esa palabra. No debemos de darnos por vencidas. Sí es cierto que es un tiempo difícil, pero nuestros ojos deben de estar puestos en el galardón, en esa recompensa eterna que el Señor trae para cada uno de nosotros. Y Moisés sufrió de todo, pero él no se dio por vencido. Él puso sus ojos en el Señor.
Él puso sus ojos en Jehová. Él quiere ver que nosotras pongamos nuestros ojos en Él. El Señor quiere que nosotras seamos mujeres firmes, que no digamos, pues hoy el clima está lloviendo, entonces estoy triste. Ahora está soleado, entonces estoy contenta. Gocémonos, porque todo lo que estamos pasando y todas las experiencias que el Señor nos está dando son para que al final de esta carrera nosotras obtengamos ese galardón eterno. Amén. No sé por lo que usted está pasando. No sé en qué situación está. No sé si se están burlando, no sé si se siente perseguida, no sé. Pero el Señor sí lo sabe. Y su palabra dice, bienaventurada, bienaventurada, bienaventurada. Lo que está pasando usted y yo en este momento es porque el Señor está trayendo a nuestra vida una experiencia para que tengamos esta paga, este salario, esta recompensa que es su galardón. Amén. Vámonos ahí cerquita al versículo 43, Mateo 5, 43. Mateo 5, 43. Dice, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre, que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Si nosotras anhelamos la recompensa y el galardón del Señor, el Señor nos está diciendo que debemos amar a aquellos que no nos aman. Miren, la palabra del Señor es perfecta y Él nos está diciendo, amen a sus enemigos, amen a aquellos que los maldicen, amen a aquellos que los aborrecen, que los ultrajan, oren por ellos. Yo no sé si usted alguna vez se ha puesto a orar por alguien que le ha hecho mal, pero no para que el Señor traiga juicio, sino que para que el Señor convierta a esta persona y él pueda ser llamado hijo de Dios. Mis amadas hermanas, este es un tiempo en que el Señor está llamando a su iglesia. Nosotras somos su iglesia y hay mucha gente allá afuera que todavía no ha escuchado del nombre del Señor, o si ha escuchado ha tenido malas experiencias, pero es un tiempo en el que podemos dejarnos usar por el Señor, ser simples vasos del Señor para que podamos hablar del amor perfecto del Señor. ¿Y cómo vamos a hablar? Miren, podemos usar nuestra boca, nuestra lengua, predicar, pero ¿qué más que hablar con nuestros hechos? Si alguien ha venido contra usted y la ha ultrajado, le ha dicho cosas que la han dañado, ¿no creen que habla mejor su testimonio en frente de esta persona? Hermanas, dice la palabra, amen a sus enemigos. Yo no sé si ustedes han leído en los salmos, pero muchas veces David oraba por sus enemigos para que se convirtieran al Señor. Y nosotras, ¿cómo oramos por nuestros enemigos? ¿Cómo oramos por esa gente que habla mal de nosotras? ¿Cómo hablamos o cómo oramos de esa gente que nos menosprecia, que nos rechaza? ¿Cómo vamos delante del Señor? ¿Qué le decimos al Señor? Dice aquí, ¿qué hacen de más? Si solamente aman a los que los aman, es bien fácil amar a alguien que nos ama. Es bien fácil. Y aún a veces cuando estas personas que amamos
se le salen sus errores o sus imperfecciones, todavía ahí nos fijan la tabla, como decimos, y entonces empezamos a pensar y a decir y hablamos y lo otro. Si nos cuesta todavía perdonarle las cosas a la gente que amamos, ¿cómo creen ustedes que nos va a costar amar a alguien que todavía ahí hay algo que no nos permite amar? Amar es una decisión, no es un sentimiento, es una decisión. Y nosotras, si queremos el galardón del Señor, algo eterno, debemos de decidir amar a aquellos que no nos aman, amar a aquellos que nos han visto mal, amar a aquellos que han hablado mal, amar a aquellos que nos han hecho daño. Miren, sé que es difícil, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo no le estoy pidiendo a usted que haga algo que no puede hacer. Yo le estoy pidiendo que usted vaya delante del Señor y le diga, Señor, aquí te traigo a fulanito o a fulanita. Me dijo esto y esto y esto. Y me dañó, Señor. Pero yo hoy decido perdonar. Escojo perdonar a esta persona, bendecir a esta persona. Amén. Esa es la manera en la que vamos a llegar a obtener esta recompensa, amando a aquellos que no nos aman, amando a aquellos que nos maldicen, amando a aquellos que nos aborrecen. A lo mejor usted ni cuenta se ha dado de que hay alguien que a usted pues no le cae muy bien, pero ore por esa gente y dígale, Señor, aún por aquellos que ni siquiera me lo dicen. Yo oro para que ellos se conviertan a ti. Yo oro para que ellos te conozcan. Yo oro porque tú me conviertas a mí si yo he estado hablando en mal de tal persona, si yo he estado hablando mal de la otra. Miren, a veces no necesitamos decir, es que esta persona es ladrón o lo otro. Con solo el hecho de decir, yo hiciera mejor esto que otro, ahí ya estoy hablando mal de alguien, porque estoy juzgando lo que la otra persona está haciendo. Amadas hermanas, debemos enfocarnos en que el Señor primero nos transforme a nosotras, para que el Señor empiece a transformar nuestro entorno y para que el Señor pueda darnos esa recompensa eterna. Amén. No hay mayor sacrificio en amar a aquellos que nos hacen daño, a quienes pues no nos demuestran mucho su amor, pero como les he dicho, amar es una decisión, no es un sentimiento. Ya dejemos de pensar en que porque si aquel me quiere, el otro no me quiere, y que debemos de orar para que toda la gente que está a nuestro alrededor y aún la gente que no conocemos sea convertida al Señor. Amén. Vámonos a Números 12. Números capítulo 12. Capítulo 12, versículo 1. Números 12, 1. Vamos a leer del 1 al 13. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron, ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María, salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo, y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos. Y él les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él claramente y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová, porque
pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés. Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue, y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María estaba leprosa como la nieve, y miró a Aarón a María, y he aquí que estaba leprosa. Y dijo Aarón a Moisés: Ah, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. No quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida su carne. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo: Te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Miren qué gran ejemplo de Moisés. Dice la palabra que Moisés era manso. ¿Y se acuerdan que leímos? Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra. Mis amadas hermanas, necesitamos ser mujeres con mansedumbre. Necesitamos ser mujeres mansas, que el Señor pueda moldearnos como Él quiera. Y miren, lo que estaba haciendo Aarón y María era que estaban hablando en contra de Moisés, pero si ustedes se dieron cuenta, Moisés no escuchó que ellos estaban hablando mal en contra de él. Fue Jehová, fue el Señor quien los escuchó, que estaban diciendo: bueno, ¿y por qué Moisés hizo tal cosa, hizo la otra? Y como si el Señor solamente hablara por parte de Moisés, y nosotros también somos profetas, el Señor también habla a través de nosotras. No sé si les suena conocido. Muchas veces decimos: ay, pero es que, ¿y qué creen los pastores? Que solo por medio de ellos habla el Señor, o que se cree la hermana fulana, que piensa que tiene las 10,000 unciones. Y muchas veces, hermanas, hemos hablado así en contra de los ungidos del Señor. ¿Y quiénes son los ungidos del Señor? Pues somos todos los que hemos recibido al Señor. Hay muchas cosas y muchos llamados que el Señor hace: a ser profetas, a ser maestros, a ser evangelistas, a ser pastores, pero esas son cosas aparte. Pero a todos el Señor nos ha ungido con su Espíritu Santo. No debemos estar hablando en mal de otro. Si el Señor está usando a una persona en algo, bendigamos al Señor por eso. Bendigamos a la persona, digámosle al Señor: Señor, sé tú en esta persona. Pero Aarón y María se habían llenado de envidia. Y miren, el Señor vino y puso lepra en María. La lepra es una figura del pecado, es una figura de la murmuración. Mis amadas hermanas, si anhelamos la recompensa, si anhelamos el galardón, dejemos de estar murmurando. Dejemos de estarnos quejando, dejemos de estar diciendo: yo lo puedo hacer mejor, yo tengo una mejor palabra, yo soy más estudiada, yo puedo hacer aquello, yo puedo hacer lo otro. Nos pasa hasta en nuestra propia casa: yo barro mejor que mi esposo, yo lavo los platos mejor que mi suegra, yo hago mejor la comida que mi hija, yo hago mejor lo otro. La lepra, hermanas, viene a nuestro corazón y nos hace que se empiece a caer todo nuestro ser, a llenarnos de, de cosas en nuestra piel, espiritualmente hablando. ¿Y saben qué? Lo que hacía la lepra era que se come la piel, y al final eso trae un mal olor. No empecemos a querer que en nuestra vida espiritual haya un mal olor a causa de la murmuración. Querramos ser siempre ese olor fragante delante del Señor, para que obtengamos la recompensa eterna. Dice la palabra: Moisés era manso. Y miren, en el versículo 13 dice: entonces Moisés clamó a Jehová diciendo: Te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. ¿Cuántas veces nosotros hemos ido a decirle al Señor: Señor, fulanita de tal o fulanito de tal habló de mí, y aquí está, Señor? Yo quiero, Señor, que hoy tú traigas juicio, Padre. Hazle juicio, Señor, porque está hablando en contra tuya. Y entonces nos ponemos y no sabe con quién se metió. Yo soy una hija de Dios, y entonces le va a ir mal, y le van a venir las 10 plagas y las 3,000 pestes y todo lo demás.
¿Ustedes vieron a Moisés hacer eso? Él en ningún momento dijo, qué bárbaros, siendo mis hermanos y todavía teniendo un llamado del Señor y vienen a hablar en mi contra. Moisés no hizo eso. Moisés fue delante del Señor a pedirle que sanara a su hermana, que sanara en ella no solamente lo que se estaba pudriendo de su carne, sino que sanara su corazón de la murmuración y la queja. Amadas hermanas, debemos de decirle al Señor, Señor, yo quiero que tú sanes mi corazón porque yo quiero la recompensa, yo quiero el galardón eterno. Muchas veces vamos delante del Señor y no hemos querido ni perdonar, ni siquiera a los que amamos y mucho menos a los que no nos aman. No hemos querido perdonar el daño que nos han hecho. Pero Moisés nos da un gran ejemplo. Moisés vio la bondad del Señor y él transmitió la misericordia del Señor a sus hermanos, a los que habían hablado en contra de él, porque él era un hombre manso y él iba a heredar la tierra. Nosotras vamos a heredar la tierra prometida cuando estemos en las bodas del Cordero y seamos la esposa del Cordero. Ahí vamos a ver la recompensa, ahí vamos a decir, aquí está mi tierra, la tierra que heredé, pero necesitamos ir excavando y excavando y excavando en nuestro corazón para que todo esto que no es agradable al Señor salga de cada una de nosotras. El Señor ha sido fiel, ha sido bueno en ese tiempo en mostrarnos muchas cosas que habían dentro de nuestro corazón que ni siquiera sabíamos que existían. Ha sacado de nosotras el temor, la inseguridad, la incredulidad, la desconfianza, enojo. Ha habido mucha tristeza, impotencia, frustración. El Señor ha traído a luz tantas cosas para que nosotras la entreguemos a Él y Él pueda darnos este premio cuando estemos delante de Él. Amén. Veamos. Muchas veces la gente que nos hace daño es gente de nuestra propia familia, así como fue Aarón y María. Ellos eran hermanos de Moisés. Pero miren, ya esta no es tiempo y de verdad siento del Señor decirles esto. Ya no es tiempo para que estemos perdiéndolo y dejando de hablarle a nuestra familia, sea como sean, hayan hecho lo que hayan hecho, hayan dicho lo que hayan dicho. Debemos decidir perdonarlos, ir delante del Señor y decirle, Señor, sánalos, sánalos, sana su corazón, sana su cuerpo, pero también sana su corazón. Mis amadas hermanas, no es tiempo para que estemos poniendo nuestra mirada en lo que nos dicen o en lo que nos hacen. Pongamos nuestra mirada en lo que el Señor va a hacer en cada uno de ellos. Amén. Vámonos ahora a Mateo 6. Mateo 6, versículo 1. Mateo 6, 1. Dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Miren esta palabra. Hacer nuestra propia justicia significa hacer obras para que seamos vistas, para que otros nos vean. Y si hacemos algo y si damos algo para que otros nos vean y para que nos digan, ay, gracias hermana, usted sí es buena, usted sí la usa el Señor, usted y todas estas cosas, y prestamos más atención a estas cosas y hacemos que el ego se nos vaya inflando, vamos a perder nuestra recompensa eterna. Si hacemos algo, si damos algo, si el Señor nos permite decir algo, es para que Él tenga la gloria y la honra de todo. Él es el dueño de todo. Nosotras no podemos hacer nada, nada. Yo no puedo estar aquí predicándoles
en mi propia capacidad, en mis propios pensamientos, pero lo hago con la ayuda del Señor. Él es el único que puede hacerlo. Yo no puedo hacerlo. Entonces, mis amadas hermanas, dejemos de hacer cosas para que seamos vistas, tratando de hacer nuestra propia justicia, porque entonces vamos a tener una recompensa de los hombres y no vamos a tener la recompensa del Señor. Nuestra recompensa no va a ser eterna. Moisés despreció todo lo que el mundo le ofrecía porque él quería el galardón que viene de parte de Dios. No le importó el nombre, no le importaron las riquezas, no le importó el poder, el sufrimiento, porque él puso su mirada en lo eterno. Él no puso su mirada en todo lo que había a su alrededor. Él puso su mirada en el Señor y todo lo que hacía, lo hacía para que el Señor obtuviera la gloria y la honra. Amén. Nada de lo que en este mundo hay nos puede traer seguridad. Nada de lo que hay en este mundo puede darnos una recompensa que valga la pena. En el libro de Eclesiastés dice que todo lo que está aquí es vanidad. Todo lo que vemos, todo lo que pensamos es vanidad. Es para vanagloriarnos a nosotras mismas. Pero el Señor quiere darnos una recompensa eterna. Amén. El Señor quiere darnos su galardón. Él va a darnos una recompensa y la recompensa es ser su esposa, es tener un nuevo nombre y es que estemos con Él para siempre, que estemos con Él en la eternidad. Amén. Vámonos a Apocalipsis 11, capítulo 11. Apocalipsis capítulo 11, versículo 18. Apocalipsis 11, 18. Dice, y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. El Señor viene pronto. El Señor viene pronto por su iglesia, por su esposa. Y dice este versículo que Él viene a juzgar a los muertos, a darle el galardón a sus profetas, a sus santos, que somos todos nosotros, y viene a darle el galardón a aquellos que temen su nombre, a los pequeños, a los grandes, pero también viene a destruir a aquellos que destruyen. Debemos de entregarnos por completo al Señor. Debemos de dejar todo a un lado. Ya no tengamos nuestra mirada puesta en las cosas terrenales, en las cosas del mundo, sino que pongamos nuestros ojos en el galardón, en el Señor. Él es nuestra recompensa. Estar con el Señor es nuestro premio por dejar a un lado y separarnos de todas las cosas de este mundo. Amén. Moisés nos ha enseñado a que debemos elegir y escoger por el Señor. Debemos de quitarnos el nombre, los nombres que nos hemos creado para elegir por el nombre de Dios, elegir por ser parte del pueblo de Dios, elegir por el vituperio de Cristo y elegir poner nuestra mirada en el galardón. Amén. Hemos aprendido mucho sobre Moisés. Estas eran las 4 cosas que el Señor nos permitió aprender sobre la vida de Moisés y cómo él escogió por el Señor. Pero ahora ¿se acuerdan que cuando comenzamos a estudiar sobre escoger y escoger por las cosas eternas, hacer elecciones por las cosas eternas? Muchos han de preguntar, pero ¿y qué voy a escoger para ser eterno si no puedo hacer nada? Pues le voy a poner un ejemplo. ¿Qué sería eterno? Que yo vea, no le estoy diciendo que sea malo, porque si usted tiene su tiempo bien programado, pues usted sabe lo que hace y lo que decide hacer con su tiempo. Pero ver 4 películas de 2 horas en un día, a leer 2 horas la palabra, a orar 1 hora como nos han enseñado, ¿qué es eterno?
¿Cree usted que las 4 películas le van a traer una recompensa eterna? ¿O cree usted que estar en la presencia del Señor, orando y leyendo su palabra, va a traer una recompensa eterna? Usted decide. Todos podemos decidir. El Señor nos ha dado la capacidad de escoger y vamos a estudiar un poco sobre esa capacidad de escoger. No creo que se las pueda dar toda hoy, pero vamos a dejar un poco introducido el tema. Vamos a estudiar la capacidad que Dios nos puso para escoger. Y con esto quiero que pues abramos un poquito nuestra mente y que el Señor nos ayude para que lo podamos entender de una mejor manera. El Señor puso en el hombre 16 capacidades o 16 mentes. Ahora, no es que usted sea bipolar, no es que usted tenga cualquier cosa de estas que cambia de humor y un día a media hora contenta, a media hora enojada, no, eso no significa que usted tenga 16 mentes o 16 capacidades. ¿Por qué les digo 16 mentes? Porque en la Biblia King James, que es la Biblia en inglés, esta palabra o capacidades o almas está traducida como mentes. Entonces, el Señor puso en el hombre, desde que lo creó, un alma o una mente o una capacidad para poder escoger por él. Y esta se llama la mente escogedora o el alma nefesh. Ayer que dimos el seminario sobre los diagramas y figuras, hablamos un poco sobre esta alma nefesh o esta mente nefesh o esta mente escogedora. Son 16, pero hoy solo vamos a estudiar esta mente escogedora y si el Señor nos permite, más adelante vamos a estudiar sobre esas 16 capacidades que Dios puso en el ser humano. Amén. Entonces, estas capacidades se recuerdan que vimos o que hemos estudiado que Dios es un ser tripartito. Dios es Padre, Hijo y Espíritu. Y que creó al hombre a su imagen y semejanza. Entonces, el hombre también tiene 3 partes: alma, cuerpo y espíritu. Entonces, el Señor ha puesto estas capacidades divididas en estas 3 partes: en el alma, en el cuerpo y en el espíritu. Amén. Y dice la Biblia que Dios nos creó a su imagen. Y la palabra imagen, decíamos ayer, que es Selem, que quiere decir ilusión, parecido. Selem, se las voy a repetir otra vez y se las voy a deletrear por si lo quieren escribir. Esta es la escritura de cómo suena, no de cómo se escribe. Selem, T-S-E-L-E-M. Se las repito otra vez. T-S-E-L-E-M. Esta palabra en hebreo significa ilusión, significa parecido, significa una figura representativa, apariencia o imagen. Entonces, la Biblia nos enseña que fuimos creados para tener la imagen del Hijo. Esto incluye que tengamos la imagen o la forma de la cruz. ¿Se acuerdan que ayer hablábamos sobre esta alma nefesh y decíamos también que el Señor nos creó a su imagen y semejanza y que el hombre o nosotras cuando nos ponemos de pie, digo hombre refiriéndome a los dos géneros, masculino y femenino, cuando nos ponemos de pie y extendemos nuestras manos, tenemos la forma de la cruz. Entonces el Señor nos hizo a imagen y semejanza de Él. Y estas 16 mentes, como les digo, Él las repartió entre nuestra alma, entre nuestro cuerpo y entre nuestro espíritu. Si son 16, quiere decir que en cada uno de ellos tenemos 4 mentes o 4 capacidades. Amén. Y la capacidad o la mente que vamos a estudiar, que es la nefesh o la mente escogedora o esta alma que nos hace escoger por el Señor,
se encuentra o Dios la puso en nuestro cuerpo. Es una de las capacidades que está en nuestro cuerpo. Amén. Y nefesh, se los voy a, así como se oye, se escribe. Nefesh, N-E-F-E-S-H. Se las repito, N-E-F-E-S-H. Ayer lo vieron escrito como la palabra en hebreo y ahorita estamos escribiendo como se escucha. Esta es la mente escogedora. La mente escogedora. Y esta es la capacidad para elegir con el objeto de elegir por Dios, por su voluntad. Su voluntad es el qué y su plan maestro, que es el cómo. Elegir obedecer y elegir bendecir al Señor. Entonces, esta mente o esta capacidad de escoger está puesta en el cuerpo del hombre. Dios la colocó en el cuerpo del hombre y nos sirve para poder elegir el plan maestro del Señor y la voluntad del Señor. Y también nos ayuda a escoger, bendecir al Señor y alabar al Señor y obedecer al Señor. Ahora miren, cuando el Señor nos creó a su imagen y semejanza, Adán era hecho un hombre perfecto. Él tenía su voluntad conectada a la voluntad de Dios. Pero cuando el pecado vino al hombre y a la mujer, todo esto que el Señor había puesto en el hombre dio un giro. Entonces, si esta mente el Señor la había hecho y la había puesto en nosotros, esta capacidad el Señor la puso en nosotros para escoger por Él, cuando el pecado se introdujo en la voluntad del hombre, esta mente dio vuelta. Entonces ahora ya no queremos escoger por el Señor, hoy queremos escoger por las cosas del mundo, queremos escoger por lo que nuestra mente piensa, por lo que nuestro corazón quiere, por lo que nos hicieron o por lo que no nos hicieron. Entonces, estas 16 capacidades se vieron influenciadas por ese pecado. Quiere decir que estamos cabeza abajo. Desde que Adán y Eva pecaron en el huerto, nuestra imagen y semejanza de Dios se perdió en un sentido. Ahora, cuando el Señor Jesucristo viene a morar en nuestro corazón, Él puede ir transformando o dándole otra vez vuelta a estas capacidades para que entonces sean como Dios las puso en cada una de nosotras. Espero estarme dando a entender porque miren, esto es algo complicado de explicar, pero yo sé que con la ayuda del Señor lo vamos a entender. Esta capacidad que el Señor puso en nosotras para poder escoger por Él, cuando vino la serpiente y pues sedujo a Eva a comer del fruto que no debía de comer en ese momento, este pecado hizo que esa mente escogiera por el pecado. Entonces quiere decir que la serpiente tocó primero esta capacidad de escoger en Eva para que ella no escogiera por el Señor y por obedecerlo. ¿Se acuerdan que acabamos de decir que el significado de esta mente es escoger por Dios, es escoger obedecerlo y escoger bendecirlo? Entonces la serpiente tuvo que haber tocado primero esta capacidad de escoger en la mujer y la hizo, la pervirtió, puso en ella una capacidad corrupta por escoger, porque ella escogió por el pecado, ella escogió no obedecer al Señor. Entonces, mis amadas hermanas, lo primero que el enemigo hace en nuestras vidas es querer tocar la capacidad que tenemos para escoger por el Señor. Usted decide en el nombre de Jesús qué es lo que escoge. Si usted está dejando que el enemigo venga y toca la capacidad que el Señor ha puesto en usted para escoger por Él y usted está escogiendo por las cosas del mundo, entonces mejor corramos a la cruz, clamemos la sangre del Señor, las aguas del nombre de Jesús y el fuego del Espíritu Santo para que Él toque esta capacidad en nosotras y entonces vuelva a ser como Él la había puesto. Estamos torcidas, mis amadas hermanas. Si no vamos al Señor, vamos a seguir estando torcidas, vamos a seguir estando boca abajo. Todas las cosas van a girar para el lado contrario.
porque el enemigo quiere estar tocando cada una de estas 16 capacidades que el Señor puso en nosotras para que sigan estando chuecas. Él no quiere que el Señor nos arregle, Él no quiere que el Señor nos enderezca, sino que Él quiere que sigamos estando chuecas y desviadas. Así que, mis amadas hermanas, pongámosle ojo a lo que estamos eligiendo, porque si seguimos eligiendo por el pecado, si seguimos eligiendo por el mundo, si seguimos eligiendo por los placeres del mundo, entonces quiere decir que todavía esta mente o esta capacidad de escoger por el Señor, esta alma nefesh, está siendo todavía influenciada por el enemigo. Amén. Dios puso esta capacidad en el hombre desde que lo creó. Vámonos a Génesis 2. Génesis capítulo 2. Versículo 7. Génesis 2, 7. Dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Ahora se los voy a leer en una versión de la Biblia que se llama Reina Valera revisada. Dice, formó pues Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra y alentó en su nariz soplo de vida y fue el hombre en alma viviente. Esa palabra alma y la que ustedes están viendo en la versión Reina Valera 1960 que dice un ser viviente, esa palabra ser es alma y esta alma es nefesh, es la capacidad, Dios sopló en el hombre la capacidad de ser un ser viviente y de tener la capacidad de elegir y de escoger por el Señor. Y como ya se los dije, esta capacidad de escoger por el Señor se corrompió cuando el pecado entró en el hombre y la mujer en el huerto del Edén. Esta fue la primera capacidad que el enemigo tuvo que haber tocado para que la mujer escogiera desobedecer al Señor. Amén. Ahora miren, vámonos a Génesis 23, versículo 8. Génesis 23, versículo 8. Dice, y habló con ellos diciendo, si tenéis voluntad de que yo sepulte mi muerta de delante de mí, oídme e interceded por mí con Efrón, hijo de Zoar. Se los vuelvo a leer y ahora les introduzco ahí la palabra nefesh. Y habló con ellos diciendo, si tenéis nefesh de que yo sepulte mi muerta de delante de mí, oídme e interceded por mí con Efrón, hijo de Zoar. La palabra voluntad ahí es la palabra nefesh. Entonces, podemos encontrar esta palabra nefesh o esta capacidad como alma y como voluntad. Nos indica siempre que el hombre tiene la capacidad o tiene la voluntad por escoger por el nombre del Señor o por escoger por el mundo. Amén. Mis amadas hermanas, el Señor nos creó a Adán y Eva perfectos, los creó a su imagen y semejanza. Él le puso a Adán esta capacidad en su ser para que pudiera elegir por él, para que pudiera escoger obedecerlo a él. Y mis amadas, yo sé que a veces nos cuesta obedecer la voz del Señor, pero ahora debemos de ir al Señor todos los días y rendir esta capacidad, rendir nuestra alma nefesh delante del Señor, esta alma escogedora, esta mente escogedora delante del Señor, porque cuando pecamos y no escogemos por el Señor, lo que estamos haciendo es que nuestra alma queda sujeta al enemigo. Entonces, mis amadas hermanas, vamos a seguir el próximo domingo, si el Señor permite, hablando más sobre esta alma nefesh. Pero quiero que se queden con algo.
Si nuestros ojos están puestos en el galardón, nuestra mente escogedora debe estar puesta en el nombre del Señor. Siempre a lo mejor va a venir algo por lo que no escogimos bien, erramos, hicimos algo que no debíamos, pero tenemos la sangre del Señor Jesucristo, las aguas de su nombre y el fuego del Espíritu Santo para ser purificadas, santificadas y para ser lavadas de esta naturaleza carnal. Si hemos sentido que el Señor nos ha hablado por medio de esta prédica y nos ha dicho, estás escogiendo por algo que no tenés que escoger, tu capacidad de escoger tu alma nefesh, tu mente nefesh, está siendo tocada por el enemigo, vayamos y corramos al Señor para que en este tiempo podamos escoger por Él. El galardón nada más lo van a tener aquellos que vencieron. El Señor nos hace más que vencedoras. En Él somos más que vencedoras. Y si queremos vencer esta naturaleza corrupta de escoger por el mundo, debemos de decirle al Señor, Señor, levántate tú como poderoso guerrero. Levántate tú y ahora pone en su lugar esta mente escogedora para que yo pueda escoger por ti, para que yo pueda elegir por ti, para que mis decisiones traigan la recompensa eterna que eres tú. Amén. Dice aquí, voy a tratar de leer. Hermana Alicia dice como el libre albedrío. Sí, venía a ser como el libre albedrío, solo que en esta parte lo vamos a ver como esas 16 capacidades, solamente que ahorita solo vamos a estudiar una, como les decía. Entonces el Señor ha puesto, sopló en nosotros esta capacidad para que podamos escoger por Él. Mis amadas hermanas, este día ya prácticamente va a terminar, ya vamos a cenar, nos vamos a ir a dormir, pero todavía todas estas horas que faltan, podemos seguir escogiendo por el Señor. Y si el Señor en su misericordia mañana nos da un día más, ese día, desde que abramos nuestros ojos, podemos decidir darle gracias al Señor o empezar a quejarnos desde que abrimos nuestros ojos. Tenemos en nuestro ser la capacidad de escoger. Está ahí. Solo veamos de qué lado está pesando más. ¿Del lado del mundo o del lado de lo eterno? Necesitamos aprender a escoger. Necesitamos que el Señor nos ayude a escoger. Amén. Hemos aprendido. Es un tema un poco complicado en el sentido de que no nos imaginamos, quizás nuestra mente es tan chiquita que no nos imaginamos cómo el Señor puso 16 mentes o 16 capacidades en nosotras para poder bendecirlo, alabarlo, escoger por Él. Y de verdad estoy orando porque el Señor nos permita estudiar estas 16 mentes y así vamos a entender muchas cosas de las que pasan a nuestro alrededor y decimos, no sabía que esto estaba torcido en mí, no sabía que esto iba girando para el lado que no tenía que girar, pero el Señor es bueno, amén. El Señor es bueno y Él tiene su palabra y su porción para cada una de nosotras. Así es que aprendamos a escoger por el Señor. Vayamos a nuestro cuarto de oración, pidámosle al Señor, Señor, yo quiero escoger por ti. El Señor mira el anhelo de nuestro corazón. Y si ese es el anhelo de nuestro corazón, Él va a cumplir el anhelo de nuestro corazón, que es que realmente elijamos por Él. Amén. Hemos aprendido, bendito sea el Señor, yo he aprendido mucho. Créanme que cuando me siento a estudiar, a pedirle al Señor que me ayude a entender su palabra, me doy cuenta que por más que leemos y leemos y leemos su palabra, no tiene fin. Es algo de lo que podemos aprender, de un versículo podemos aprender tantas cosas y el Señor es bueno, solo necesitamos que Él haga que nuestros ojos estén puestos en Él y no en las cosas que nos rodean. Amén. Vamos a orar y ya saben, si necesitan preguntar algo, si tienen alguna
dudas sobre algo, pues ahí está el chat, pueden escribirnos y pues si no sabemos la respuesta, buscamos en la palabra y si no encontramos, pues ya saben que le preguntamos a nuestros pastores en Guatemala y tratamos la manera de que el Señor nos hable y nos enseñe para poderles también contestar sus preguntas. Así es que vamos a orar.